Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es cono de revolución. Vamos a ver la superficie cónica. Es una superficie generada por una recta denominada generatriz que pasando por un punto fijo denominado vértice se desplaza por todos los puntos de una línea curva. En este caso la curva tiene que ser plana, no secante a sí misma, denominada directriz, de tal modo que el vértice no pertenezca al plano de la directriz. En este caso, tenemos un punto fijo que se va a llamar vértice y a partir de ese punto se trazan varias generatrices hacia una base que pertenece a un plano que me forma una figura, en este caso una figura cerrada llamada directriz. Eso viene a ser lo que es una superficie cónica. Todas estas generatrices chocan en un solo punto llamado vértice. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el cono de revolución, también conocido como cono circular recto. Es el cono que se genera al hacer girar 360 grados una región triangular rectangular alrededor de un eje que contiene a uno de los catetos del triángulo rectángulo que limita la región. Por ejemplo, acá tengo un triángulo rectángulo, de la cual tiene un eje que pertenece a uno de los catetos. Ese eje, al hacerlo girar, este triángulo rectángulo, al girar, forma un cono de revolución, donde tengo que uno de los catetos viene a ser el radio y el otro y la hipotenusa viene a ser la generatriz. Observamos que acá está ese triángulo rectángulo que está girando alrededor de un punto eje. Ese punto que está en el extremo se le llama vértice o cúspide. Las líneas que pertenecen a la hipotenusa del triángulo se le llama generatriz y toda la sección que da toda la vuelta viene a ser la superficie lateral. En la base me formaría un círculo de radio, en este caso R. Entonces, esto vendría a ser lo que corresponde a un cono de revolución a partir de un triángulo rectángulo. Ahora, podemos decir que la superficie lateral es generada por la hipotenusa del triángulo rectángulo. Como hemos visto, la hipotenusa va a ser la superficie lateral al momento de hacerlo girar ese triángulo rectángulo. Un cateto de la altura, un cateto va a ser la altura del cono, la cual pasa por el centro de la base. Y el otro cateto genera el círculo de la base, cuyo radio tiene la misma longitud del cateto. Entonces, tenemos que tener presente que esto me va a formar la superficie lateral, este cateto me va a formar el radio de la circunferencia que le corresponde a la base del cono, y esto viene a ser la altura del cono. Entonces, teniendo acá nuestro cono de revolución, tenemos la generatriz, tenemos la altura y tenemos el radio de la base, que en este caso, no olvidarte, para un cono, la base viene a ser un círculo. G viene a ser generatriz del cono, H viene a ser la altura del cono y R viene a ser el radio de la base del cono. Al juntar esos tres elementos me forma o aplicamos el teorema de Pitágoras, donde la generatriz va a ser la hipotenusa, H viene a ser un cateto y R también viene a ser otro cateto. Tener presente que el cono proviene al hacer girar un triángulo rectángulo. Ahora, a partir del cono podemos hallar el área de superficie lateral, que viene a ser por pi por R y G. O sea, multiplicamos pi por el radio de la base por su generatriz. Con esto podemos hallar el área de la superficie lateral. Para hallar el área de superficie total, viene por la siguiente forma. Área de la superficie total es igual a pi por R. Todo eso multiplicado por la generatriz más el radio. Y para hallar el volumen de un cono, eso va a ser igual a 1/3 por pi por R al cuadrado. Todo eso multiplicado por la altura. Entonces, estas son las tres fórmulas que se va a usar para poder hallar el área de la superficie lateral, el área de la superficie total y el volumen para un cono. Ahora vamos a ver el desarrollo de la superficie lateral. Al desarrollar la superficie lateral de un cono de revolución se obtiene un sector circular. Aquí observamos el cono. Al desarrollar, o sea, hacerle un corte a uno de los bordes y abrimos la figura, obtenemos un sector circular, donde esto viene a ser la generatriz y la parte de abajo vendría a ser esta zona de aquí, y cuya medida viene a ser el perímetro de la circunferencia, y el perímetro de la circunferencia sería 2pi por r. Entonces, obtenemos un sector circular que tiene por radio la generatriz. Este sector circular, su radio viene a ser la generatriz
de mi cono, y cuyo arco mide igual que la longitud de la circunferencia de la base del cono. Entonces nosotros tenemos que su longitud de este sector circular viene a ser la longitud de la circunferencia o su perímetro de la circunferencia. Tener presente eso. Este sector circular tiene que recordar que tiene un respectivo ángulo, que en este caso se le va a llamar teta. Ahora, podemos llamarlo teta o podemos llamarle alfa. Entonces, este sector circular tiene una fórmula para poder hallar la región que está dentro del sector circular. En este caso se le llama área de la superficie lateral. Para hallar el área de la superficie lateral, en este caso de un sector circular que proviene de la superficie lateral de un cono, viene por la siguiente fórmula: pi por la generatriz al cuadrado multiplicado por su ángulo, que puede ser teta o puede ser alfa, sobre 360 grados. Entonces, con esa fórmula yo puedo hallar el área de esta superficie de este sector circular. Y para hallar su ángulo, en este caso teta, que puede también ser alfa, el ángulo del sector circular va a ser igual al radio sobre la generatriz multiplicado por 360 grados. Entonces, tener presente estas fórmulas para un sector circular que proviene de la superficie lateral de un cono. Vamos a ver la sección axial de un cono de revolución. Es aquella sección que se determina al trazar un plano secante al cono y que contiene a su eje. Dicha sección viene a ser un triángulo isósceles. Entonces yo tengo mi cono y trazamos un plano secante. Al trazar un plano secante que pase por el centro de mi cono, me formaría dicha figura. Por ejemplo, al cono lo parto en dos partes y me quedaría esta figura, esta forma, que viene a ser un triángulo isósceles. Acá tiene sus respectivos ángulos. La medida de los lados, recuerda que es generatriz, va a ser la misma que esta medida. Esto viene a ser la generatriz. Y estas distancias vienen a ser la misma que la distancia que hay en mi base del cono, que viene a ser el radio. De extremo a extremo vendría a ser el diámetro de mi base. Y aquí observamos que esto también va a ser el diámetro de la base. Entonces, tener presente que al trazar una sección axial de un cono, me forma un triángulo isósceles, donde los lados vienen a ser las generatrices y la base viene a ser el diámetro de la base de mi cono. Tener presente eso al momento del desarrollo de ejercicios. Vamos a ver el cono oblicuo. Es aquel cono en la cual su base puede ser un círculo o elipse y su altura cae en el exterior del plano de la base. En este caso observamos un cono cuya base viene a ser un círculo o puede ser una elipse y observamos que está inclinado, donde un vértice con respecto al plano que contiene a la base hay una inclinación. Y si yo quiero trazar su altura, de ese vértice se traza una altura, que esa altura cae fuera de mi cono. En este caso, esta forma viene a ser mi cono oblicuo. Para yo hallar el volumen de este cono oblicuo va a ser por la siguiente fórmula: un tercio del área de la base, que viene a ser B, por su altura. Entonces, tener presente que B viene a ser el área de la base, que puede ser un círculo o una elipse, y H viene a ser la altura del cono. Entonces, con esa fórmula yo puedo hallar el volumen de un cono oblicuo. Ahora, si la base del cono oblicuo es una elipse, el área de la base viene a ser de la siguiente forma. Si viene a ser una elipse, observamos que esta elipse tiene su centro, que es la intersección de dos líneas que parten de extremo a extremo, o viene a ser el centro de mi elipse. Y esta elipse tiene dos radios: radio mínimo y radio máximo. Radio mínimo representado por A y radio máximo representado por B. Para yo hallar el área de esa elipse viene por la siguiente forma. El área de la elipse es igual a pi multiplicado por los dos radios, A por B. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar el área de una elipse. Y si yo quiero hallar el volumen de un cono oblicuo donde la base es una elipse, se usa la siguiente fórmula. El volumen es igual a un tercio por pi multiplicado por A por B. Y eso a su vez lo multiplico por la altura del cono oblicuo. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar el volumen de un cono oblicuo. Vamos a ver la semejanza de conos. Si los conos son generados por triángulos semejantes que giran alrededor de dos lados homólogos, dichos conos van a ser semejantes. Entonces, observamos aquí un cono, a la cual se trazó un plano secante que es perpendicular a la altura, y por lo tanto me forma dos conos: un cono pequeño que está de dimensiones altura h minúscula, su radio r minúscula y la generatriz g minúscula. Y a su vez tengo también un cono más grande,
cuyas medidas son la altura h mayúscula, el radio r mayúscula y su generatriz g mayúscula. Como te puedes percatar, estos dos conos tienen dos áreas. El área mayor, que pertenece al cono mayor, viene a ser A1. Y para mi cono pequeño, su área de la base vendría a ser A2. Entonces, también si se intersecta a un cono por un plano paralelo a su base, o sea, a un plano, se obtiene un cono pequeño, semejante al total. Entonces, debiéndose cumplir. Ahora, se va a cumplir tres condiciones cuando yo formo un cono dentro de otro cono mayor, que viene a ser la siguiente. Las generatrices, los radios y la altura se dividen en segmentos cuyas longitudes son proporcionales. Entonces, yo puedo decir que para esta semejanza de conos, el radio mayor sobre el radio menor va a ser igual a la generatriz mayor sobre la generatriz menor. Y esto va a ser igual a la altura mayor sobre la altura menor. Y esto a su vez va a ser igual a una constante. Entonces, tener presente aquí las relaciones tanto para el cono mayor sobre el cono menor. Se cumple siempre esas condiciones. Radios entre radios, generatrices entre generatrices y alturas entre alturas. También tenemos, las áreas de sus bases son entre sí como el cuadrado de la longitud de sus elementos homólogos. Entonces, si quiero hallar yo el área de la base, en este caso de mi cono mayor, sobre el área de la base de mi cono menor, viene por la siguiente fórmula. Área de la base mayor sobre área de la base menor va a ser igual a la altura mayor al cuadrado sobre la altura menor al cuadrado, más la generatriz mayor al cuadrado sobre la generatriz menor al cuadrado, más el radio mayor al cuadrado sobre el radio menor al cuadrado. Y a su vez eso va a ser igual a una constante k elevado al cuadrado. De la misma forma puedo relacionar los volúmenes. Los volúmenes entre sí como el cubo de las longitudes de elementos. En este caso van a trabajarse con los valores cúbicos. Entonces, si tengo el volumen 1 sobre el volumen 2, donde el volumen 1 le pertenece al cono mayor y el volumen 2 le pertenece al cono menor. Entonces, el volumen 1 sobre el volumen 2 va a ser igual a la altura mayor al cubo sobre la altura menor al cubo. Y eso va a ser igual a la generatriz mayor al cubo sobre la generatriz menor al cubo. Y eso también va a ser igual al radio mayor al cubo sobre el radio menor al cubo. Y eso va a ser igual a una constante también elevado al cubo. Entonces, tener presente estas relaciones para cuando yo tengo dos conos que poseen la misma línea que es la altura. En este caso, para semejanza de conos. Vamos a ver ahora el tronco de cono de revolución. Es aquella porción del cono de revolución comprendida entre las bases del cono y la sección determinada por un plano secante paralelo al plano de la base. Es parecido a lo que vimos. Tengo un cono de base, que si no te olvides que la base es un círculo, y trazamos un plano que es paralela a la base, o a su vez perpendicular a la línea que viene a ser la altura de mi cono. Entonces, tener presente que me formó otra base, en este caso va a ser la base menor, y acá voy a tener la base mayor. Tener presente que la base menor va a ser un círculo al igual que la base mayor. Entonces, esta figura de aquí viene a ser un tronco de cono de revolución, donde tengo la altura que viene a ser la unión de los centros de las bases de mi cono. Esto viene a ser su generatriz, y tengo el radio menor que pertenece a la base menor y radio mayor o mayúscula que pertenece a la base mayor. Entonces, ahora podemos decir que el volumen de un tronco de cono viene por la siguiente fórmula. Si yo tengo mi tronco de cono, donde tengo las dos bases, base mayor y base menor, donde tengo el área A1 que pertenece a la base menor y el área 2 que pertenece a la base mayor, R minúscula o R menor que pertenece a la base menor y R mayúscula que pertenece a la base mayor. Esta línea de aquí se le llama generatriz y esta línea que une los centros viene a ser la altura. Entonces A2 va a ser la base mayor, A1 va a ser la base menor. La unión de los puntos O' y O viene a ser la altura del tronco del cono. Y esta línea viene a ser su generatriz. La fórmula para hallar el volumen de un tronco de cono viene por la siguiente. 1/3 por pi por h multiplicado por r al cuadrado más r minúscula al cuadrado más r por r minúscula. Entonces, reconocer bien el radio mayor y el radio menor. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar el volumen para un tronco de cono de revolución. Vamos a ver el desarrollo de la superficie lateral. El desarrollo de la superficie lateral de un tronco de cono de revolución es un trapecio circular, tal como se muestra. Entonces, si yo tengo un tronco de cono
Y si lo hago un corte y lo abro, me quedaría esta figura, que viene a ser un trapecio circular. Esta zona de aquí viene a ser la superficie lateral del tronco. Y la zona de aquí viene a ser el desarrollo de la superficie lateral del tronco de cono, que viene a ser un trapecio circular. Ahora, este trapecio circular, si prolongamos sus lados, choca en un punto de un vértice, la cual me forma un ángulo beta. Si yo quiero hallar la medida de ese ángulo beta, eso va a ser igual a 360 por los radios, en este caso radio mayor y radio menor, la diferencia de ellos entre la medida de la generatriz. Eso viene a ser el ángulo de desarrollo beta que posee a ese trapecio circular. También puedo hallar el área de superficie lateral y el área de la superficie total. Para hallar el área de la superficie lateral para un tronco de cono, tener presente que el tronco de cono viene por la siguiente fórmula. El área de la superficie lateral va a ser igual a pi por la generatriz por la suma de los radios. Radio mayor más radio menor. Y para hallar el área de la superficie total para un tronco de cono, no te olvides, viene a ser la fórmula. El área de la superficie total va a ser igual el área de la superficie lateral, o sea, la medida del área de la superficie lateral, más pi por radio mayor al cuadrado, más pi por radio menor al cuadrado. Entonces ya vimos anteriormente cómo hallar el volumen. Ahora con esta fórmula puedo hallar el área de la superficie lateral y el área de la superficie total. Vamos a ver acá un pequeño teorema. En todo tronco de cono de revolución, al trazar un plano secante a la superficie lateral y paralelo a la base, se determina un círculo cuyo radio se relaciona con los radios de las bases y la longitud de los segmentos determinados en las generatrices del tronco y del cono. Entonces, si yo tengo un tronco de cono, trazo un plano secante que a su vez va a ser paralela a las bases. Como puedes observar, al trazar un plano a ese tronco de cono, me forma una base que viene a ser un círculo. La medida del radio de este círculo está relacionado con los radios de las bases de mi tronco de cono. Y a su vez, las generatrices que está formada desde este punto M que pertenece al plano también tienen una relación. En este caso, MA que vale M y MC que vale N. Entonces, según la figura, el plano P es paralelo a las bases y se cumple. Entonces, tener presente que el plano es paralelo a las bases de mi tronco de cono. Entonces, para yo hallar la medida del radio de este círculo que se ha formado al cruzar un plano sobre el tronco de cono, viene a ser la siguiente. X, que viene a ser el radio de ese círculo, va a ser igual a A multiplicado por N, más B multiplicado por M sobre M más N. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar el radio de un círculo que ha sido trazado por un plano, donde A, B y X son los radios de los círculos semejantes, M y N son las longitudes de los segmentos determinados por un plano, en este caso, secante. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que vamos a desarrollar, su respectiva tarea de la página 100, lo que corresponde tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, calcula el área de la superficie lateral de un cono circular recto. Entonces, yo tengo aquí un cono circular, en este caso cono circular recto, y me piden hallar su área superficial, área de la superficie lateral. Yo sé por fórmula que eso viene a ser pi multiplicado por R y G, por el radio y la generatriz. Me dice, luego me dicen que su volumen es 12 metros cúbicos. Me dicen que el volumen es 12 metros cúbicos. Y me dicen, la distancia del centro a su base de la generatriz es 4 metros. Entonces, de la circunferencia, que viene a ser la base de mi cono, esto viene a ser el centro, punto O. Ahora me dicen del centro hacia el lado de la generatriz, o sea, la distancia del centro hacia la generatriz mide 4. Entonces, lo que voy a hacer es trazar una línea que choque perpendicularmente hacia la generatriz. Esta medida vale 4. Entonces, esos son los datos que me dan. Vamos a desarrollar eso. Ahora, tener presente que nosotros nos piden el área de superficie lateral. Para eso necesito saber el radio de la base de mi cono. En este caso, mi cono tiene radio, que le voy a llamar, esto viene a ser el radio, que vale R. Y este punto O, hasta este punto, que le voy a llamar aquí A, aquí va a ser B, y aquí va a ser C. De O a C también viene a ser radio, R. Ahora, del punto centro O hacia el extremo del vértice de mi cono,
vamos a trazar su respectiva altura. Entonces, esto viene a ser h, la altura del cono. Ahora, tener presente que tanto la altura con el diámetro de mi base, que es una circunferencia, forma 90 grados. Entonces, ahora si tú puedes observar, yo tengo aquí un triángulo rectángulo BOC, en la cual BC, que es la generatriz, esto viene a ser la generatriz de mi cono, vendría a ser la hipotenusa para ese triángulo rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar para triángulos rectángulos con relaciones métricas. Ahora, pero primero usemos el dato. Sabemos que el volumen de un cono viene por la siguiente fórmula. El volumen es igual a 1/3 por el radio al cuadrado multiplicado por pi y a su vez multiplicado por h. Y eso me dicen que vale, por dato me dicen que el volumen del cono es 12 metros cúbicos. Entonces eso es igual a 12. El valor de 3 pasó a multiplicar y yo puedo decir que r al cuadrado por pi y por h va a ser igual a 3 por 12, 36. Entonces tengamos presente este dato. Ahora, vamos a trabajar nosotros con el triángulo BOC. Entonces yo digo del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo BOC. Lo voy a dibujar el triángulo aquí. Más o menos viene a ser de esta forma. Este vendría a ser mi triángulo rectángulo, donde acá va a ser el punto O, este va a ser el punto C, y el punto B va a ser aquí. Como puedes observar, se ha trazado una altura hacia la hipotenusa. Para ese triángulo rectángulo, esto viene a ser su altura. A este punto le voy a llamar punto H. Ahora, si tú puedes observar, cada uno de esos lados de ese triángulo rectángulo tiene sus respectivos valores. Por ejemplo, OC vale R, OC vale R, OB vale H, OB es H, y BC es la generatriz. Esto es la generatriz, donde OH es dato, que vale 4. Entonces, esto viene a ser 4. Aplicando relaciones métricas del triángulo rectángulo. Por relaciones métricas del triángulo rectángulo, yo sé por fórmula que la multiplicación de los catetos es igual al producto de la hipotenusa con su altura relativa a la hipotenusa. Entonces yo voy a decir aquí que R multiplicado por H va a ser igual a 4 multiplicado por G. El valor de 4 pasa a dividir y yo tendría que el valor de G, o sea de la generatriz, va a ser igual a R por H, todo esto sobre 4. Ahora lo que voy a hacer aquí es hallar lo que me piden, que es el área de superficie lateral. Como yo tengo acá su respectivo valor de G, lo voy a reemplazar. Entonces, vamos a hallar el área de la superficie lateral del cono. Entonces, hallamos el área de la superficie lateral del cono. En este caso, el área de la superficie lateral del cono, o el área lateral, va a ser igual a R por pi multiplicado por G. Eso viene a ser el área lateral del cono. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar. Anteriormente ya habíamos hallado que R al cuadrado por pi por H es igual a 36 y que generatriz es igual al radio por altura sobre 4. En el valor de generatriz voy a reemplazar esto. Entonces yo tendría que el área de la superficie lateral va a ser igual al radio por pi por la generatriz, que vale R por H sobre 4. Entonces yo tengo que el área de la superficie lateral va a ser igual a R por R, R al cuadrado multiplicado por pi y a su vez multiplicado por H. Todo esto sobre 4. Ahora, si tú puedes percatar, R al cuadrado pi y H viene a ser igual a 36, porque ya habíamos hallado anteriormente. Entonces el área de la superficie lateral va a ser igual a R al cuadrado pi y H vale 36. Entonces sería 36 sobre 4. Entonces el área de la superficie lateral va a ser 36 entre 4, eso es igual a 9. Entonces, a mí me pidieron hallar el área de la superficie lateral. Entonces el área de la superficie lateral va a ser 9 metros cuadrados.
Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Y dice, calcula la longitud de la altura de un tronco de cono. Por ejemplo, acá observo que tengo un cono a la cual se ha partido, se ha trazado un plano, acortaba el cono y me ha formado un tronco de cono. En este caso, donde tengo radio menor y radio mayor y su respectiva altura. Ahora me dice, de este tronco de cono que viene a ser esta zona de aquí, me dicen que la altura del tronco de cono me piden hallar la medida de la altura del tronco de cono, o sea, me piden hallar h. Ahora me dan de dato que los radios miden 1 y 2, entonces el radio menor va a ser igual a 1 y el radio mayor va a ser igual a 2. Me dicen además su volumen vale 7 pi unidades cúbicas. Entonces me dicen que el volumen es igual a 7 pi unidades cúbicas. Entonces vamos a hallar la altura de ese tronco de cono. Entonces la altura que viene desde el centro O1 hasta el punto O2. Tener presente que esto viene a ser sus radios, radio menor, esto viene a ser el radio mayor. Ahora, para un tronco de cono, la fórmula para hallar el volumen viene a ser el siguiente. Del tronco de cono, su volumen es, entonces de un tronco de cono el volumen es la fórmula que viene a ser 1/3 multiplicado por pi por h, todo eso multiplicado por el radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más el producto de los radios, R mayor por R menor. Esto viene a ser la fórmula para hallar el volumen de un tronco de cono. Pero yo sé que el volumen de un tronco de cono me dan de dato que vale 7 pi, entonces esto es igual a 7 pi. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Tener presente aquí que el radio mayor vale 2 y el radio menor vale 1. Esos son datos. Entonces, reemplazando tendría 1/3 multiplicado por pi por h, que es lo que yo tengo que hallar, el valor de h. Todo eso multiplicado. Radio mayor vale 2, sería 2 al cuadrado, más el radio menor vale 1, sería 1 al cuadrado. Más la multiplicación de los radios, 2 por 1. Esto va a ser igual a 7 pi. Si tú puedes observar aquí, el valor de pi con este pi se van a eliminar, porque si el pi lo paso a dividir, se simplifican entre ellos. Entonces, este valor de 3 pasa a multiplicar. Entonces yo tendría h por 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2. Esto va a ser igual a 3, pasaría a multiplicar a 7, sería 3 por 7, 21. Entonces yo tendría que h va a ser igual a 4 más 1 más 2 es igual a 7. Y esto es igual a 21. 7 pasa a dividir. Entonces yo tendría que h va a ser igual a 21 entre 7, ese es igual a 3 unidades. Ejercicio número 3. Me dice, calcula el volumen del cono circular recto. Entonces a mí me dan el cono, donde observo que hay una esfera que está dentro del cono. Pero a mí me piden hallar el volumen del cono. Entonces vamos a desarrollar eso. Tener presente aquí que esto viene a ser el radio de la base de mi cono, que viene a ser una circunferencia, y este viene a ser el centro y a su vez el radio de esta esfera. Lo que vamos a hacer es ahora trazar su respectiva altura. Del centro, que le voy a llamar O1, vamos a trazar del vértice superior. Vamos a trazar su respectiva altura. Y a su vez esa altura va a pasar por el centro de esa esfera. Ahora, lo que vamos a hacer es tener presente algo. Vamos a asumir aquí que esto es una circunferencia y aquí tenemos un triángulo. Entonces, vamos a tener que esta zona de aquí viene a ser un triángulo y esto viene a ser una circunferencia. Donde este punto va a ser O, en este caso O2, que viene a ser el centro de mi circunferencia. Ahora, por definición yo sé que del centro, si trazo una línea perpendicular a la tangente de esa circunferencia, tener presente que el diámetro, en este caso lo voy a llamar A y B. AB viene a ser el diámetro de mi circunferencia de la base del cono, que a su vez observo que esa línea viene a ser una recta tangente a la circunferencia, donde el punto O1 va a ser punto de tangencia. Si O1 es el centro de esta circunferencia al punto de tangencia, siempre choca perpendicularmente.
Ahora observas también que este punto de aquí le voy a llamar C, este vértice. Y esta línea de aquí, que viene a ser la generatriz de mi cono, es tangente a la circunferencia que tengo aquí. Entonces, si yo uno el punto O, que es el centro de circunferencia, al punto de tangencia, si yo lo uno, va a chocar también perpendicularmente. Entonces, eso es por definición de circunferencia. Pero tener presente algo aquí, que esta distancia del centro a este punto de tangencia viene a ser el radio de la circunferencia, que vale 1, entonces esta medida va a ser 1. Del centro a este punto de tangencia, eso viene a ser el radio, esto también va a ser 1. Ahora, si yo uno el centro con este vértice, vamos a unirlo, a ver. Vamos uniendo, choca este punto. Ahora, como te puedes percatar, vamos a recordar el teorema de la bisectriz. Cuando yo tenía un ángulo y a su vez trazaba una bisectriz y ubicaba un punto dentro de esa bisectriz, a partir de esa bisectriz trazaba perpendiculares a los lados de dicho ángulo, me resultaba eso, pues venía de estos dos ángulos que eran iguales. En este caso, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces, eso viene a ser por el teorema de la bisectriz. Yo trazo una línea bisectriz, a partir de ese punto trazo perpendiculares a los lados de dicho ángulo. Entonces, estos ángulos de aquí van a ser iguales. Ahora vamos a ver cuánto vale. Observa, del punto O a B viene a ser el radio de la base de mi cono, que vale, el radio de la base de ese cono vale 3. Entonces, esta medida de aquí, esta distancia de aquí, viene a ser el radio, que vale 3. Entonces, esta medida es 3 y acá. Observamos acá que hay un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos vale 1 y uno de los catetos vale 3. Por definición, yo sé que cuando uno de los catetos es el triple del otro, eso viene de un ángulo notable de 37 medios. Entonces, quiere decir que este ángulo de aquí vale 37 medios. Ahora, como este ángulo es igual a este ángulo, o sea, son bisectrices, este ángulo de aquí también va a valer 37 medios. Ahora, si todos estos 37 medios, todo el ángulo que está aquí, podemos saber, recuerda, 37 medios más 37 medios, todo esto viene a ser 37. Si esto es 37 para un triángulo rectángulo, esto va a ser 53 grados. Entonces estoy hablando de un triángulo rectángulo notable del 53 y 37. Tener presente aquí que todo esto vale, esto es CB, viene a ser la generatriz. Y también tener presente que CO1 viene a ser H, la altura del cono. Entonces, trabajemos con el triángulo CO1B. Entonces, lo que vamos a decir, del triángulo rectángulo CO1B. Vamos a dibujar ese triángulo, lo tenemos aquí. Donde acá es 90 grados, esto va a ser O1, esto va a ser C y esto va a ser B. Nosotros ya sabemos que este ángulo de acá que le corresponde a B vale 37 grados. Y este ángulo de acá que le corresponde a C vale 53. También sé que la medida de CB es la generatriz G. Y la medida CO1 viene a ser H. O1 y B viene a ser el radio. Pero yo sé que el radio de esa base vale 3. Entonces el radio vale 3. Ahora, cuando yo tengo un triángulo rectángulo de 37 y 53 ángulos notables, la relación de los lados son una constante. Yo digo que la hipotenusa vale 5K, opuesto a 37 viene a ser 3K, y opuesto a 53 viene a ser 4K. Entonces, yo puedo ir igualando, yo puedo decir que O1B es igual a la relación de lado 4K, y su valor vale 3. Entonces, yo tengo la relación 4K igual a 3. De aquí voy a hallar el valor de K. K va a ser igual a 3 cuartos. Entonces yo tengo el valor de K. A partir de ese valor de K ya puedo hallar la altura y la generatriz. Yo voy a hallar entonces en la altura. Altura va a ser igual a 3K.
reemplazando tendría 3 por k, que vale 3 cuartos. Entonces sería igual 3 por 3 cuartos, 9 cuartos. Entonces la altura viene a ser 9 cuartos. ¿Por qué yo la altura? Porque a mí me piden el volumen. Y el volumen contiene la altura. Entonces nos piden el volumen. Entonces, por fórmula yo sé que el volumen es igual a 1/3 por el radio al cuadrado multiplicado por pi y por altura. Yo ya tengo el valor del radio. El radio vale 3. Entonces reemplazando tendría 1/3 por el radio, que vale 3 al cuadrado multiplicado por pi, y la altura, que ya hallé, vale 9 cuartos. Entonces el volumen va a ser igual 3 al cuadrado, 9, entre 3, eso va a ser igual a 3 multiplicado por pi por 9 cuartos. Entonces yo puedo hallar el volumen, que es 9 por 3, 27 sobre 4 multiplicado por pi unidades cúbicas. Entonces a mí me pedían hallar el volumen del cono. Entonces el volumen del cono es 27 cuartos pi unidades cúbicas. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular el volumen del cono de revolución. Entonces tengo un cono y me piden hallar el volumen. Me dicen si el área de la base, o sea, me dan de dato que el área de la base es igual a pi unidades cuadráticas. Entonces sería pi unidades cuadráticas. El área de la base, que viene a ser una circunferencia, viene a ser pi unidades cuadráticas. Y también me dicen que el área de la sección axial es 6 unidades cuadráticas. Entonces me dicen que el área de la sección axial viene a ser igual a 6 unidades cuadráticas. Entonces vamos a desarrollar eso. Ahora, el área de la base. Tener presente que para un cono la base es una circunferencia. Entonces, como me dan el área de esa circunferencia, yo podría hallar a partir de ese dato el radio de la circunferencia. Tener presente que vamos a trazar para el cono su altura. En este caso, esto viene a ser la altura hacia el centro O, que le corresponde el centro de la circunferencia de la base de mi cono. A esto vamos a llamarle altura. Tiene su respectiva, esta circunferencia, que es la base de mi cono, tiene su respectiva medida del radio, que vale a R. Entonces, del dato, en este caso, a nosotros nos dan de dato que el área de la base es igual a pi unidades cuadráticas, simplemente pi. Pero si yo quiero hallar el área de la base, que es una circunferencia, sería radio elevado al cuadrado por pi. Entonces, desarrollando esto tendría que los valores de pi se van a simplificar. Entonces me quedaría 1 igual radio al cuadrado. Entonces yo puedo hallar el radio. Sacando raíz cuadrada 1, eso es igual a 1. Entonces yo puedo decir que el radio vale 1. Ahora, usemos el otro dato. El otro dato me dice el área de la sección axial. Para yo saber cuál es el área de la sección axial, lo que voy a hacer es hacer un corte a mi cono con un plano. Pasas un corte con un plano al cono y me formaría una figura. Por ejemplo, al pasar, si tú cruzas, me formaría esta figura de aquí, que vendría a ser un triángulo. O sea, por aquí pasa, corta un plano, y esto sería la figura que me quedaría. Si puedes percatarte, me quedaría un triángulo. Entonces, esto viene a ser el área de la sección axial, o sea, un triángulo. Porque si yo tuviera un plano y corto en dos partes a mi cono, este vendría a ser lo que me mostraría el cono, un triángulo rectángulo. Pero un triángulo. En este caso va a ser un triángulo isósceles. ¿Por qué? Recuerda que esta medida viene a ser generatriz y esta también es generatriz. Al cortar con un plano me forma una parte axial, donde esta medida aquí también viene a ser la generatriz de mi cono. Entonces esto va a ser G y esta medida aquí también va a ser G. De este centro hasta el punto de la base de la circunferencia viene a ser R, y también de este punto aquí también viene a ser R. Entonces viene a ser un triángulo isósceles. Ahora, me dicen que el área de esa región, que viene a ser un triángulo isósceles, vale 6 unidades cuadráticas.
pero como es un triángulo necesito saber la base y la altura para poder igualar. Entonces, del dato, vamos a usar el otro dato. Me dicen que esto viene a ser el área de la sección axial. Entonces, me dicen que el área de la sección axial es igual a 6 unidades cuadráticas. Ahora, pero como es un triángulo isósceles, porque tiene los mismos lados, observa generatriz, esto vale también generatriz. Entonces, como es un triángulo, aplicaría mi fórmula para hallar el área de un triángulo. Base, que vale 2 veces R, multiplicado por la altura, que vale H. Todo esto sobre 2. Pero recuerda que yo ya sé el valor de R, que viene a ser el radio de mi base, vale 1. Entonces yo tendría aquí, antes de seguir operando, observo que este 2 con este 2 se van a simplificar. Entonces a mí me quedaría que 6 va a ser igual al radio, que vale 1 multiplicado por H. Entonces yo voy a decir que H vale 6. Entonces yo ya tengo la medida de la altura. La altura vale 6. Ahora, a mí me pedían hallar el volumen. Nos piden el volumen. Entonces, como nos piden el volumen, aplico mi fórmula. El volumen del cono va a ser igual a 1/3 por R al cuadrado por pi multiplicado por H. Reemplazando tendría 1/3 por el radio, que vale 1, 1 al cuadrado por pi, por la altura, que vale 6. Ahora, si puedes percatarte, tercia 2, tercia 1. Entonces, puedo hallar el volumen. El volumen va a ser igual 1 al cuadrado, 1, por 2, sería 2 pi unidades cúbicas. Entonces, a mí me piden hallar el volumen del cono. Entonces, el volumen del cono va a ser de igual a 2 pi unidades cúbicas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular el volumen de un tronco de cono, determinado por un plano perpendicular a la altura. Entonces, yo tengo aquí un cono. Se le ha trazado un plano, que viene a estar de esta forma, que le ha cruzado en forma perpendicular a la altura de mi cono. Si esta línea, si acá tengo una línea, por ejemplo, esta línea de aquí, de mi cono, esto viene a estar a la altura. Al trazar un plano, la ha chocado en forma perpendicular a mi cono, lo cual lo ha convertido en un tronco de cono. Ahora me dice, un plano perpendicular a la altura, recuerda que le ha chocado perpendicularmente a la altura, trazado a una distancia de 3 unidades desde el vértice. Entonces, me dicen que desde este punto, donde se ha trazado el plano perpendicular a la altura, desde este punto al vértice hay 3 unidades. Entonces, desde este punto al vértice hay 3 unidades. Me dicen, cuya área de la base del cono circular es 64 pi. Me dan de dato que el área de la base, en este caso la base viene a ser esto del cono, esto es la base del cono. El área de la base vale 64 pi. Me piden además la altura del cono es 12. Además me hablan de la altura del cono, o sea, toda esta altura de este cono vale 12. Entonces, yo sé que todo esto vale 12. Entonces, a partir de ese dato vamos a hallar el volumen, en este caso del tronco de cono. Para yo poder hallar el volumen del tronco de cono necesito saber la medida de su altura. Pero como yo sé que la altura del cono vale 12 y esta distancia vale 3, desde este punto hasta el centro O va a ser, en este caso, 9. Porque hasta este punto es 3 y todo esto vale 9. Entonces eso vendría a ser la altura de mi tronco de cono. Necesito saber la medida de los radios. Recuerda que acá al trazar el plano perpendicular a la altura me ha formado una base menor, donde tiene su respectiva medida del radio. En este caso, la medida del radio le voy a llamar R minúscula. Y de este punto, la medida del radio mayor, R mayúscula. Entonces, yo necesito saber la medida de estos radios para poder hallar mi volumen del tronco de cono. Ahora, del dato me dicen
dicen que el área de la base yo sé que es el radio r al cuadrado por pi. Recuerda que la base de mi cono viene a ser una circunferencia. El área de la base es r al cuadrado por pi. Dicen que eso es igual a 64 pi. Observo aquí que los valores de pi se van a simplificar y me quedaría r, y a mí me quedaría r al cuadrado igual a 64. 2 pasa como raíz cuadrada, yo tengo que r va a ser igual a 8. Entonces ya sé el valor de r vale 8. Ahora, lo que necesitamos ahora es hallar la medida del radio menor. Ahora, lo que vamos a aplicar aquí nosotros es semejanza de conos. En este caso, semejanza de conos. La relación que hay entre la semejanza de conos viene a ser la siguiente. Una radio mayor sobre radio menor, eso va a ser igual a la altura mayor sobre la altura menor. Y a su vez eso va a ser igual a la generatriz mayor sobre la generatriz menor. En este caso necesitamos la medida de los radios y la medida de las alturas. Entonces, yo puedo decir que la medida del radio mayor, que es R mayúscula, yo hallé, vale 8, sobre el radio menor, que vale R minúscula. Esto va a ser igual a la altura de todo el cono, que vale 12, sobre la altura menor. Ahora, como son semejanza de cono, recuerda, se están relacionándose dos conos, este cono pequeño y el cono grande. Tener presente que el radio mayor corresponde a la base de mi cono grande y el radio menor le corresponde a la base de mi cono pequeño. Entonces, al trabajar la altura mayor sobre la altura mayor viene a ser 12, que corresponde a la altura de mi cono más grande. Y la altura menor viene a ser esta distancia de aquí. Esta distancia viene a ser la altura de mi cono pequeño, que vale 3. Tener presente eso. Igual que la generatriz vendría de toda esta distancia y la generatriz menor viene a ser la distancia que está aquí. En este caso, a partir de aquí yo voy a hallar el valor de R. Tendría que 8 sobre R va a ser igual 12 sobre 3, ese es 4. Entonces yo puedo hallar el valor de R. R pasa a multiplicar y 4 pasa a dividir con 8. 8 entre 4 va a ser igual a 2. Entonces el valor de R va a ser igual a 2. Entonces yo tengo el valor de R mayor, que vale 8, y R menor, que vale 2. Ahora sí podemos hallar el volumen. Entonces, hallamos el volumen, usamos la fórmula. El volumen es igual a 1/3 multiplicado por pi y la altura del tronco de cono. Recuerda que esto viene a ser el tronco de cono y la altura vale 9. Entonces, todo esto multiplicado por el radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más la multiplicación de los radios. Radio mayor por radio menor. Entonces, como ya tengo la medida de la altura, radio mayor y radio menor, reemplazamos. El volumen va a ser igual a 1/3 multiplicado por pi por la altura del cono, del tronco del cono viene a ser 9. 9 por radio mayor, que vale 8 al cuadrado, más radio menor, que vale 2 al cuadrado, más la multiplicación de los radios, 8 por 2. Entonces el volumen va a ser igual. Si tú puedes observar, tercia y tercia va a ser 3. Entonces acá sería 3pi multiplicado 8 al cuadrado 64, 2 al cuadrado 4 y 8 por 2, 16. Entonces, vamos a operar esto. 64 más 4 me 16, eso es igual a 84. Entonces yo tendría que el volumen va a ser igual a 3pi multiplicado por 84. Y al multiplicar 84 por 3, eso sale 252 pi. Entonces, a mí me pidían hallar el volumen de mi tronco de cono. Entonces el volumen del tronco de cono va a ser igual a 252 pi unidades cúbicas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcula el volumen de un tronco de cono. Entonces, acá observamos que tengo un tronco de cono, por lo cual me piden hallar su respectivo volumen. Me dice, si la altura y la generatriz miden 10 y 6. Entonces, me hablan de la altura y la generatriz. La altura vendría a ser de los centros de mis bases. En este
caso vamos a unir esa altura, esas líneas, esos centros, y esto vendría a ser la altura. Y la generatriz vendría a ser esta medida acá. Me dicen que la altura y la generatriz valen 16. Tener presente algo, que tanto la altura y la generatriz no tienen la misma medida. Uno de ellos siempre es el mayor. Si tú te puedes observar, la generatriz siempre va a ser mayor que la altura. Entonces acá tener presente que la generatriz siempre va a ser mayor que la altura para un tronco de cono. Ahora me dicen que valen 5 y 3. Entonces la generatriz, como ser el mayor, va a valer 5 y la altura va a valer 3. Ahora, además dice, el desarrollo de la superficie lateral del tronco de un cono circular recto es un trapecio circular. Entonces, me dicen que el desarrollo lateral del tronco es un trapecio circular. O sea, de mi tronco de cono, yo le haría un corte y lo abriría. Y más o menos me formaría esta figura. Si yo hago el corte y lo abro, más o menos me forma esta figura de aquí. Más o menos esta figura. Esta figura de aquí que viene a ser un trapecio circular. O sea, al hacer un corte, abriría el tronco de cono y me daría esta forma de aquí. Donde esto viene a ser las longitudes de arco de mi de mi trapecio circular. Ahora, tener presente que esta base es una circunferencia de radio R minúscula. Y esta base viene a ser base mayor, que viene a ser una circunferencia de radio R mayúscula. Ahora, a mí me dicen que el área de este trapecio circular vale 30 pi unidades cuadradas. Entonces, el área de mi trapecio circular vale 30 pi unidades cuadradas. Entonces, el área de toda esta zona es lo que vale 30. Ahora, para aplicar mi fórmula del área de un trapecio circular, yo necesito saber la medida de las longitudes de arco. Ahora, como esta longitud vendría a ser la medida que tiene la circunferencia, tendríamos que hallar su respectivo longitud de arco. Entonces, la longitud de arco para esta parte vendría a ser el perímetro de esta circunferencia. Por perímetro vendría a ser por fórmula 2pi multiplicado por el radio de esa circunferencia, que vale r. Entonces, la longitud de este arco sería 2pi r minúscula. De la misma forma, este arco de aquí vendría a ser el perímetro de esta circunferencia. Entonces, el perímetro de esta circunferencia sería 2 veces pi multiplicado por el radio de dicha circunferencia, que vale r. Entonces, ya tengo la medida de las longitudes de arco. Esta distancia vendría a ser 5, que vendría a ser la distancia entre esas longitudes de arco para mi trapecio circular. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Entonces, el trapecio circular que viene a ser esta figura de aquí, el área de un trapecio circular por fórmula viene a ser la suma de las longitudes, o sea, L1 más L2, todo esto sobre 2 multiplicado por la distancia que hay entre esas longitudes. Eso vendría a ser la fórmula para hallar el área de un trapecio circular. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar esa fórmula. Mis longitudes vendrían a ser 2pi r minúscula y 2pi r mayúscula. Entonces, sumando esas dos longitudes, tendría 2pi r minúscula más 2pi r mayúscula. Todo esto sobre 2 multiplicado por la distancia que hay entre esas dos longitudes, que vendría a ser esta medida aquí, que es 5, que va a ser la misma que la distancia que está aquí, que es 5. Entonces, todo eso multiplicado por 5. Y me dicen por dato que el área del trapecio circular vale 30 pi. Entonces, esto va a ser 30 pi. Entonces, observo que ambos tienen 2 pi. Factorizo el 2 pi. Entonces, me quedaría 2 pi. Factorizando, me quedaría r minúscula más r mayúscula. Todo esto sobre 2 multiplicado por 5 igual a 30 pi. Ahora sí que puedes observar, estas 2 pi se van a simplificar. El 2 con este 2 también se simplifica. Y el 5 pasaría a dividir y tendría que r minúscula más r mayúscula va a ser igual a 30 entre 5, eso es igual a 6. Entonces ya tengo la suma de los radios. En este caso, radio menor con radio mayor valen 6.
Tenemos que hallar el valor del radio menor y el radio mayor de mi tronco de cono para poder aplicar mi fórmula para hallar el volumen. Ahora, observemos algo aquí. Si tú puedes percatarte, de este centro hacia uno de los extremos viene a ser el radio de la base menor de mi tronco de cono, que viene a ser R minúsculo. Y esta distancia hasta el extremo también viene a ser radio, pero de la base mayor de mi tronco de cono, que en este caso viene a ser R mayúsculo. Ahora, si yo puedo hacer aquí trazo desde este vértice, trazaría una altura que cae perpendicularmente al radio de la base mayor. Ahora, si tú puedes observar, me formaría un rectángulo, donde esta medida vale R y esta de acá va a ser también R. Esto viene a ser la altura de mi tronco de cono, que viene a ser 3, esta medida también va a ser 3. Ahora, si tú puedes observar aquí, me formaría un triángulo rectángulo, donde tengo la hipotenusa que vale 5 y uno de los catetos vale 3. Si tú puedes percatarte, es el triángulo rectángulo de ángulo notable, donde una de las medidas es 5, la hipotenusa vale 5 y un cateto vale 3. Esto viene a ser un triángulo de 53 y 37. Como es un triángulo rectángulo de 53 y 37, la relación de lados vendría a ser la hipotenusa valdría 5, el cateto opuesto a 37 vale 3 y el cateto opuesto a 53 vale 4. Ahora, pero esta distancia con relación a los radios, ¿cuánto vale? Yo sé que todo el radio vale R mayúscula. Recuerda que todo el radio vale R mayúscula. Toda esta medida vale R mayúscula, pero acá yo tengo R minúscula. ¿Esta distancia cuánto va a valer? Esa distancia sería simplemente R mayúscula menos R minúscula. Entonces, si todo vale R mayúscula y acá tengo R minúscula, esta distancia va a ser R mayúscula menos R minúscula. Entonces yo puedo decir aquí, juntando los datos, que R mayúscula menos R minúscula, eso va a ser igual a 4. Entonces, de esas dos ecuaciones, vamos a hallar sus respectivos valores. Lo que vamos a hacer ahora aquí es lo siguiente. Relacionamos la ecuación, a esto voy a llamar ecuación 1 y a esto voy a llamar ecuación 2. Ecuación 1 y ecuación 2. Correlacionamos. Entonces yo tendría aquí que R mayúscula más R minúscula es igual a 6 y R mayúscula menos R minúscula es igual a 4. Lo que puedo hacer aquí es, como el R minúscula es positivo o negativo, simplemente esas dos ecuaciones lo sumo. Entonces tendría R más R, sería 2 veces R mayúscula y esto va a ser igual. R minúscula menos R minúscula se elimina, más 4 10. Yo puedo decir que R mayúscula va a ser igual, 2 pasa a dividir, tendría 5. Y el valor de R minúscula sería, reemplazando en cualquiera de ellos, vale 1. Porque 5 más 1, 6, 5 menos 1, 4. Entonces ya tengo la medida del radio mayor, que es R mayúscula, y la medida del radio menor, que es R minúscula. Y tengo también la medida de la altura de mi tronco de cono. Entonces, como ya tengo esas medidas, puedo aplicar mi fórmula para hallar el volumen. Entonces, aplicamos nuestra fórmula. Hallamos el volumen del tronco de cono. Por fórmula, yo sé que el volumen es 1/3 de pi por la altura, por R mayúscula más R minúscula por la multiplicación de R mayúscula por R minúscula. O sea, el radio mayor y el radio menor. Reemplazando, tendría que el volumen va a ser igual a 1/3 multiplicado por pi por la altura, que vale 3. Recuerda que la altura del tronco de cono vale 3. Donde el radio de la base mayor es igual a 5, entonces sería 5 al cuadrado más el radio de la base menor es igual a 1. Todo eso elevado al cuadrado. Más la multiplicación de los radios sería 5 por 1. Entonces el volumen va a ser igual. Puedes observar, este 3 con este 3 se simplifica. Entonces me quedaría simplemente pi por 5 al cuadrado, 25. Más 1 más 5 por 1, 5. Entonces el volumen va a ser igual. 25 más 5 más 1, eso es 31. Multiplicado por pi. En este caso, unidades cúbicas.
Entonces a mí me pedían hallar el volumen de mi tronco de cono, entonces el volumen de tronco de cono es 31 pi unidades cúbicas. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.